just want to welcome and thank everyone for being with us. We have a very interesting webinar for you all today. Farm to School, the common thread in successful universal meals campaigns. So we'll go ahead and get started. Before we get in too deep, I would like to turn it over to Valentina with the Community Language Co-op, who is going to be offering interpretation as well as a message about language justice. So Valentina. Thank you very much, Ryan. Hola a todos, a todas y a todos. Mi nombre es Valentina y estoy aquí por parte de Community Language Cooperative y estoy aquí para ofrecerles y garantizar su compromiso con la justicia del lenguaje. La justicia del lenguaje es un tipo de interpretación simultánea que busca crear espacios en los que no domine ningún idioma, espacios en los que todos y todas puedan participar en el idioma de su corazón. Para lograr este objetivo vamos a utilizar la función de interpretación de Zoom. Entonces lo que verán en un par de minutitos es que aparecerá un nuevo botón en la barra inferior de su pantalla que parece un globo terráqueo. Es en la misma barra donde tienen los botones para el micrófono, para el video, para el chat, etc. Va a estar hacia su mano derecha. Cuando vean este botoncito aparecer, hagan clic en él y seleccionen inglés o español como el idioma en el que desean escuchar y el idioma en el que desean participar. Si usted está en esta reunión por medio de una tableta o de un teléfono, encontrará las mismas opciones haciendo clic en el botón que tiene 3 puntitos en la esquina inferior derecha de su pantalla. Este botón dice More o Más. Hi everyone, good morning, good afternoon. My name is Valentina and I'm here on behalf of Community Language Cooperative and I'm here to provide and guarantee your commitment to language justice. Language justice is a type of simultaneous interpretation that seeks to create spaces in which no one language is dominant, spaces in which everyone can participate with the language of their heart. So to achieve this objective, we will be using Zoom's interpretation feature. And what you will see in a couple of minutes is that a new little button that looks like a globe will appear on the bottom bar of your screen. On that same bar where you have the buttons for the microphone, the video, the chat, etc. It'll be towards your right hand. When you see this new little button come up, go ahead and click on it and select either English or Spanish as both the language that you will be listening into and speaking into. If you are joining the meeting on a phone or on a tablet, you will find the same options for interpretation by clicking on the button with the 3 little dots on the lower right-hand corner of your screen. This button reads More. And even if you are a monolingual English speaker, you should select a language channel. This is for all monolingual speakers, whether in English or in Spanish. Only if you are bilingual, you can choose to ignore this service. Un breve recordatorio es que la interpretación es simultánea, entonces por favor mantenga un ritmo de conversación cuando participe. Si tiene alguna pregunta o algún problema para con esta tecnología, comuníqueselo al grupo completo a través del chat. A quick reminder for those of you that do prefer to use English, Spanish is 20 to 25% longer than English, so please be aware of your speed, and if you have any questions or any issues whatsoever with this technology, please let the whole group know by means of the chat box so that we can work together to address it. Muchas gracias por tenerme por acá. Vamos a activar los canales de interpretación ahora. Thank you so much for having me here. We can go ahead and start the interpretation channels now. Thank you so much, Valentina. Gracias, Valentina. Y yo voy a pasarle el micrófono ahora a Cassandra Bull. Perfecto. Muchas gracias, Ryan y Valentina, por iniciar la sesión. Yo soy Cassandra Bull y soy una pasante de políticas públicas en el National Network, Farm to School Network, y Ryan va a estar monitoreando nuestra discusión. Entonces, nosotros estamos aquí con un grupo estelar de personas que hacen abogacía. Tenemos a Abby Halprin para el Centro de Alfabetismo, representando a California. Tenemos a Betsy Rosenbluth de Vermont Feed y Shelburne Farms, que está representando a Vermont. Y también tenemos a Ryan Parker, que es de Food Corp y está representando a Maggie. Entonces yo voy a presentar nuestra organización y nuestra campaña de quién está en la mesa, y también voy a presentar algunas notas sobre la investigación de políticas públicas que hemos estado haciendo, y después vamos a tener una discusión con nuestros panelistas y vamos a terminar con preguntas y respuestas de la audiencia. Muy bien, entonces muchos de ustedes probablemente conocen
la red nacional de la granja a la escuela, pero nuestra misión es aumentar el acceso a la comida local y a la educación de nutrición para mejorar la salud de las infancias, fortalecer las granjas y tener mejores comunidades. Nuestras funciones nucleares son que somos un centro para información, networking y abogacía y conectamos personas con los recursos, a otras personas y a las políticas públicas. Nos guían nuestro llamado a la acción, que es que el 100% de las comunidades tendrán poder en un sistema alimentario justo racialmente, y este llamado a la acción nos está llevado por nuestros 6 valores comunitarios: justicia económica, justicia ambiental, impacto en la salud, equidad racial, derechos de las personas trabajadoras y el bienestar animal. Y entonces, este llamado a la acción y nuestros valores nos llevan muy bien a nuestra campaña de quién está en la mesa. Y entonces esto es porque nosotros creemos que necesitamos un sistema de alimentos en la escuela que alimente a todas las niñas y que valore a las personas que llevan la comida a la mesa. Entonces, en esta campaña hemos estado creando recursos para apoyar lo que llamamos los valores alineados a los alimentos universales. Y lo que esto significa es que está muy bien tener acceso a los alimentos escolares, pero si no son locales, si no tienen muchos nutrientes, si no son frescos y que apoyen los derechos laborales y el bienestar animal, comprado de granjas históricamente marginalizadas, etcétera, creemos que no estamos teniendo éxito. Entonces, los alimentos universales y apoyados por las políticas públicas correctas pueden crear un sistema justo para todos. Esta gráfica muestra cómo estas 3 categorías, local, universal y basado en los valores, trabajan en conjunto para tener un sistema alimentario justo. Y esto es la manera en la que se configuran todos estos elementos. Los alimentos universales aumentan el acceso, reducen la carga, lo cual aumenta la participación del escolar y aumenta la necesidad para los ingredientes que esperamos sean consumidos o comprados de granjas locales, y que haya mejor cocina, más fresca, y que los estudiantes estén más conectados al sistema alimentario. Y después tenemos esta tercer burbuja, que son los valores comunitarios. Entonces, no nos interesa perpetuar el status quo de la comida de la cafetería. Nosotros necesitamos que nuestros alimentos sean creados de una manera que apoye nuestros valores. Y cuando decimos compras basadas en nuestros valores, no significa que son todos los valores a la vez, porque eso es difícil de lograr, pero queremos que los valores vengan de las comunidades que están haciendo las compras. Lo que significa es que queremos que las decisiones sobre las compras de la comida que se hagan más allá de los precios y la ubicación geográfica. Entonces, para respaldar esto, a partir del julio del 2023, se presentaron políticas en 31 estados para apoyar los alimentos universales, y 7 estados ya tienen políticas públicas permanentes y 3 estados tienen políticas temporales o tuvieron políticas públicas temporales. Estos son los 7 estados con programas permanentes: California, Colorado, Maine, Michigan, Minnesota, Nuevo México y Vermont. Y de manera colectiva, estos 7 estados representan 9.9 millones de estudiantes, que es como el 20% de todos los estudiantes del país. Prepandemia no teníamos ningún estado con este tipo de políticas públicas, entonces es increíble. Y ahora voy a profundizar en nuestro análisis, y algo que vimos inmediatamente es que hay una conexión muy fuerte entre granja a la escuela y los alimentos universales. Entonces, si hay algo que queremos que se lleven de esta conversación, es que todos los estados con políticas públicas permanentes, estos 7, ya tenían políticas públicas previamente que apoyaban la compra local de alimento. En nuestro mundo le llamamos esto
le llamamos a esto incentivos, y en estos 7 estados incluí los nombres a cada uno de sus programas incentivos, que también pueden investigar o pueden regresar o ver las páginas de internet en otro momento. Entonces estábamos viendo esta relación fuerte y decidimos profundizar en esto y hacer 4 estudios de caso, que son Maine, Vermont, Colorado y California. Y entrevistamos a personas que hacen abogacía, leímos todas las legislaciones y muchas fuentes secundarias para crear esto. Y todas tuvieron relativamente la misma estructura. Entonces tiene una política pública que hace revisión, una coalición que hace revisión, discusiones de las políticas públicas relevantes y cómo se relacionan, tips de personas que hacen abogacía y cualquier información sobre la implementación si ya están en esa fase. Entonces, dos están disponibles ahorita, que son Vermont y Maine, y próximamente en agosto vamos a tener Colorado y California. Entonces, tenemos un poco de información sobre estos 4 estados y podemos hacer comparaciones. Uno, cada estado tenía políticas públicas diversas, de diversidad. 2, cada estado tenía coaliciones únicas y abogacía, estrategias de abogacía, y compartían algunos tips y experiencias en su implementación. Y el tercero es que de la granja a la escuela o políticas públicas que apoyaban valores alineados con la compra son cruciales para hacer este tipo de abogacía. Entonces, ahora ténganme un poco de paciencia, si esto no es lo de ustedes, vamos a regresar a esto, pero yo realmente quería hablar sobre las características de diversidad que estaba viendo, y el primero es que son diferentes maneras de establecer un programa universal de alimentos. California estableció el suyo en en un proyecto de ley que ofrecía mucho apoyo, mientras que el de Colorado fue votado por medidas en la boleta, y Maine y Vermont hicieron el proceso de legislación típico, pero el de Vermont se presentó por un comité bipartisano de agricultura. Y esta diapositiva como que entra en detalle de estas diferencias de una manera gráfica, pero primero quería decir que estos 4 estados, sus políticas públicas finales no era como se veía en su primera presentación. Y eso es una sutileza, pero quería decirlo para la discusión que vamos a tener más adelante, pero para Vermont, por ejemplo, se pasó una política pública temporal como una decisión estratégica y después se pasó permanente, mientras que en los otros estados todos empezaron con políticas públicas permanentes. Lo siguiente, el siguiente aspecto que distingue a los 4 estados es que los 4 requieren maximización de los fondos federales, pero Maine lo promueve y eso es por su contexto. Todos estos buscan tener los alimentos universales con cualquier estado que quiera tener este programa, excepto el de Colorado, que es opcional, que para mí es una locura. Y el de Colorado también crea una estructura nueva para ofrecer fondos para su programa. Y 3 de los 4 estados tomaron pasos para aumentar el acceso, eliminando las categorías de precio reducido antes de hacer las políticas públicas universales. Entonces, Colorado, Maine y Vermont primero eliminaron la categoría de precio reducido para el acceso. Y esto tiene que ver con los programas complementarios que fueron presentados también con las políticas públicas de alimento universal. La de California es la más robusta, la más fuerte, parcialmente porque fue un proyecto de presupuesto, pero incluía fondos para infraestructura culinaria, capacitación del personal, aumentar el reembolso que el Estado ofrecía.
y también tenía el el fondo de incubador establecido un año previo y ofrecían innovación también. En Colorado, en la ley, el proyecto de ley se incluía la compra, los fondos para compra local, entonces expandía el que ya existía, que era un piloto, aumentó los costos para los salarios para el personal del campo alimentario, también asistencia técnica y para cualquier escuela que tenga esa beca o esos fondos de compra local, tiene que establecer una junta de padres y de personal para recibir esos fondos. Maine no tenía nada de esto, era muy sencillo, muy fácil, 3 páginas, y esto fue su decisión estratégica también. Y el de Vermont fue también más o menos sencillo, pero vale la pena notar que fue presentado en un solo proyecto de ley que incluía el incentivo, así como los alimentos universales. Estas 2 fueron separadas y el incentivo fue pasado un día previo y después se pasó, los alimentos universales. El siguiente resultado fue que cada estado tuvo diferentes estructuras de coalición. Entonces, la mayoría tuvieron una persona organizadora del comité directivo de la coalición. Todos tenían diferentes capas de la coalición, formales o informales, un liderazgo y después una membresía en general. Trabajaron con las sociedades nacionales y aumentaron la capacidad de su coalición lo más que pudieron para hacer abogacía. Y los elementos para esos comités era, que fueran únicos, eran muy pequeños. Por ejemplo, el de California, el de Colorado era más amplio, con diferentes demografías intencionalmente y representando diferentes regiones del estado. Vermont tuvo un proceso muy interesante antes de que se hubiera hecho cualquier abogacía. Colorado fundó a su comité, a los miembros de su comité, y también se enfocaron en la justicia del lenguaje y ofrecieron interpretación. Los tips de abogacía eran los mismos en general, entonces enfocados en hambruna y juventud, en contar historias, tener una coalición fuerte, trabajar en los mensajes claramente. La mayoría enfocaban sus recursos en audiencias. Todos creían que el apoyo bipartisano era crucial y trabajaron con personas que hacen cabildeo y tenían campeones fuertes que ya estaban con relación con las coaliciones y utilizaron diferentes fortalezas de las sociedades para tener diferentes audiencias, alcanzar diferentes audiencias. Entonces, para implementación, muchos encontraron que esa participación aumentaba y que el estigma de comer lunch era, reducido, lo cual lo tenemos que resaltar mucho, pero hubo diferentes desafíos. Había más filas, para accesar, que había menos tiempo para comer, hubo, menos capacidad por las filas más largas y entonces hacía falta infraestructura y personal. Y el último resultado es que de las granjas al hogar y las compras alineadas de los valores eran cruciales para la abogacía de alimentos universales. Entonces, ya lo dije antes, pero todos los estados tenían políticas públicas de incentivos antes de tener los alimentos universales. Entonces, ya estaban bien posicionados con estas asociaciones para poder movilizar después para los alimentos universales. También había, roles de liderazgo en coaliciones y finalmente incluir estas políticas públicas en mensajes o en la ley misma fortaleció la abogacía, porque podíamos hablar sobre el ciclo virtuoso, de lo que hablaremos pronto, pero básicamente apoyaba. Podemos hablar del desarrollo profesional de los trabajadores, los derechos laborales, la calidad de alimentos, y esto
adquirió el apoyo bipartisano y aumentó la participación para tener mayores aspectos de granja a la escuela. Y mis recomendaciones son integrar estos valores a las compras y a sus abogacías y a su legislación, si es posible, y también, si es posible, aumentar el apoyo para su implementación. Y finalmente, aprender de coaliciones exitosas a partir de estos estudios de caso, comunidades de práctica, páginas de internet de la coalición y teniendo conversaciones con personas que hacen abogacía. Esa es mi presentación. Yo voy a regresarle la palabra a Ryan y vamos a responder preguntas. Thank you so much, Muchas, Cassandra. And muchas thank you gracias, for your work Cassandra. Muchas with gracias por tu establishing these trabajo case studies with advocates and coalitions para and hablar sobre estas coaliciones y analyzing estos the data. casos, estudios de caso y las Ryan, I happen coaliciones. to Con be gusto speaking with vamos a advocates estar Betsy hablando Mohan con of Avi, the Forest Betsy y Advocates in Ryan. California with the Center for Eco Literacy, Tenemos a Avi de California, speaking to us from Vermont, a Betsy de Farmers Vermont for Arms, and Ryan y Parker, who is Ryan coming from Parker de Maine, Maine, Food representando Corps. Food Corps. So yeah, Y entonces sí, you pues know, yo I'm just so struck solo by estoy muy impresionado that Cassandra por shared los with us resultados que about how compartió successful Cassandra, sobre this todo de was cómo part of Union's Farm to resolution School fue tan campaign. integral en sus So the first question is going to campañas. be for Betsy. Entonces, mi primera pregunta va a ser para We Betsy. know that Vermont had really Sabemos integrated que Farm to Vermont School integró muy bien in los every mensajes de state Farm to advocacy. School. So could you maybe talk more Y to this and maybe pudieras hablar un share poquito any más y recommendations for compartir your un state poco and areas where they cualquier should include Farm to sugerencia para School in los their running estados si deberían de programs? incluir Farm to School en sus políticas públicas? Oh, Betsy, you're on Ah, y mute. Betsy está silenciada. Okay, thank you. Ok, That's gracias. helpful. Eso es útil. Gracias, Our Ryan. legislative campaign was a lot La more campaña responsive legislativa fue to mucho más fuerte al engaging integrar all of our requests todas to fund fresh nuestras food in solicitudes Vermont. So it was a los universally alimentos para todos. Entonces era distributed incentivos increasing for the food universal purchase y for para the grants incrementar los program. fondos en los programas. And that there were a couple of Y things, hubo the algunas cosas. legislators Permitía que los understood that legisladores que estaban government-mandated interesados en la purchases economía y were en las more for compras those who are really focused on que, childhood hunger and health. que se So cookies enfocaran were what they read. y se corrió la You voz. also Y increased the entonces return también on aumentó investment. A lot of la that inversión, feeding kids ayudó to con eso, porque benefit mientras moms, that's estamos win-win. beneficiando a las And niñas, then our también a ag les agriculture granjeres, committee chair y said el that we want to comité de increase nuestro we'll vote comité this bill if you don't dijo, support solo farmers or estarían en grandfathers. contra de este So proyecto de ley si no apoyaran a niñas o granjeres. as Entonces, advocates, esto ayudó mucho. we Como personas que estábamos haciendo abogacía, no estábamos compitiendo ni dejando que los legisladores escogieran una and cosa stated sobre otra. that it really Entonces, yo diría que this happened realmente, puedo hablar más de this esto, pero happened realmente together sucedió and trabajando en usually on conjunto y teniendo una a happy visión ending, like what works compartida, le and what could llamamos final happen feliz, como qué together necesitamos, qué in the necesitamos que legislature suceda. for that. Y We made cuando it clear here to articulamos look at esto, podemos ser but muy to claras que no es esto o lo otro, to sino go que es around todo and esto en engage with conjunto. this Y vision. todas las personas estamos So en la as misma it página con relates to esta this, we visión. started back Pero many necesitábamos years ago construir mucho and to esto work when y we empezó hace developed a casi shared 10 goal años, como una red cuando and estábamos in that desarrollando un goal objetivo included compartido universal y meals, local produce, buscábamos food tener estos systems, alimentos agricultural universales e education. integrar todos los valores And en nuestra educación. policy was a lever. Y la política pública The era bill demand for those una things. palanca. So we've been working together. Entonces hemos estado trabajando en And just to conjunto elaborate on this, y para elaborar we en have esto, virtuous todos circle hablamos sobre el in a ciclo really virtuoso, abbreviated way que de manera muy farm to abreviada school, universal es meals, increased los literacy alimentos de education, granja a la escuela, increasing aumenta la engagement, participación and the eh, excitement. The kids are y la excited to emoción, que las access niñas están meals and finish those emocionadas, la participación programs are more aumenta, financially los viable, programas gives them son more más money to buy viables, local lo cual les foods, da más increases dinero para comprar participation alimento y and aumenta la it participación reinforces the cycle. y entonces se And refuerza this el graphic ciclo. Entonces on the utilizamos esta screenshot gráfica that show how en these la three página components of the donde legislation estos really componentes de la create legislación what we're all seeking.
crean los resultados de lo que estamos buscando. Y eso fue muy exitoso. Y entonces se mostró muy bien cómo estuvimos trabajando con los diferentes asociados y otro asociado fue NEA, la unión, el sindicato, perdón. Entonces, mientras que preguntaban cómo nos va a ayudar, cómo le va a ayudar esto a los granjeros, pues pueden referirse de vuelta a la pantalla y ver que estábamos apoyando a las escuelas, a los programas de las escuelas, y tenemos datos que las escuelas con alimento universal estaban comprando productos locales más. Nuevamente nos falló durante la pandemia, pero trabajando en conjunto, cada una de nuestras sesiones estaban logrando este objetivo. Entonces, bueno, mi sugerencia sería como empiecen con el final feliz. Tengan mucha claridad de a dónde quieren llegar y no se den por vencidos. Thanks so much, Betsy, and thanks so much Muchas for sharing gracias y muchas gracias your por thoughts on that. It's compartir great también la visualization and a diapositiva. great Es muy visual buen as marco well. So, y una imagen muy buena obviously, I también. want to hear Entonces, también quiero escuchar California and de Maine. California y Maine, Others presenting the case studies. presentando los Noted that estudios de caso. perhaps the Noté greatest que difference in tal vez policy la diferencia was más between grande California's fue entre policies. Maine y So, on California. one hand, Maine's policies Entonces, la de state Maine general, era muy fácil, como whereas decía California's Cassandra, had a lot of mientras que la de different policies California tenía muchas including políticas budget públicas bill. So, complementarias en Ryan, el I want proyecto to de ley. maybe start with you so you can Entonces, provide a little eh, more context Ryan, tal vez tú nos on puedes dar un poco más de what was contexto so de por qué las important in Maine decisiones se around tomaron the en ARPA Maine bill. sobre que fuera tan Yeah, thanks, sencillo. Ryan. I guess Sí, I'd like gracias, to Ryan. Creo start que to tiene que ver illustrating con how un your entendimiento de state's cómo specific legislature works and funciona la we legislatura can have específica del some Estado. similarities across the Va a country, haber but we similitudes can have en el a país, pero comparative también puede haber outlook. So having diferencias. understanding or having somebody Entonces, in your tener a coalition who alguien en la coalición understands que how entiende bien your specific cómo legislature funciona la works legislatura is really estatal y cómo important. funciona We happen to have es muy importante. some folks Tenemos in our nosotros la coalition fortuna de who tener personas muy made buenas en la policies for coalición que están in the muy Maine legislature. conectadas en cómo funciona la legislatura, So la I think política that's really pública. helpful. Entonces, creo que I eso would es just say muy that, útil. Yo solo diría que for us in Maine, para we have nosotros committees en of Maine jurisdiction and they oversee tenemos certain comunidades de agencies. jurisdicción que ven And that may be diferentes the case in other states, estrategias I don't y know. tal vez es el caso en You may en look at otros it and espacios say, también, David, pero eso if you en have a Maine bill significa que si legislating tienes that un dictates proyecto de or ley que directs dicta more o than que one guía agency to do más something, de una agencia que it's haga almost guaranteed algo, your bill is going to be casi voted siempre down. está garantizado que el Because proyecto va a there are some funcionar, that don't like porque that los agency comités no les and don't like gusta que haya to misiones get confused, I guess, on who's in charge of confusas, what. supongo, como de quién So está a we cargo made de the qué. decision Entonces to tomamos la just decisión de focus solo exclusively on those enfocarnos meals, keep it en simple. alimentos universales, We que also, fuera as muy you mentioned, sencillo. already have También, como really decías, ya strong teníamos local incentive un purchasing program, programa de very strong compras muy farm fuerte seed to school network and y una red funding. muy fuerte And también y we una are programación, y ya supporting teníamos el apoyo también farm to school para initiatives in both the las Department of iniciativas Education en and nuestro Departamento de Department Educación y en el de of Agriculture. Agricultura. So while we would always Entonces, strengthen those, we nos wanted gustaba to make fortalecer sure esto, pero if queríamos you guys are supporting this enfocarnos plan, más en el we're alimento supporting you. So universal. I would also say that También for us in diría Maine, and I'm sure this is true again que para for nosotros en Maine, y legislators supongo in que esto es other cierto parts of the para country, legisladores our en otras partes del legislature país, pero is nuestra conservative overall, legislatura es muy but I think conservadora en it looks like general. Tenemos un both of poco de our independencia, parties pero are pretty conservative. los dos But partidos son muy conservadores there are a few, y hot hay button issues that algunos tended to push the asuntos legislature. But que for the most part, our limitaban un poco legislators la are legislatura, pero en general super trabajan supportive muy bien los of the policies we have legisladores, independientemente de su in local afiliación, contexts. en un And in Maine, contexto uno a uno, for y en legislature. comités So individuales también the more trabajan muy focused we bien. can be on a Entonces, specific entre issue and más keep enfoque any podíamos other tener thing off the table that might y para impact tener the cualquier overall cosa conversation que is pudiera desviar la really beneficial to comunicación, us. eso era I would muy also lastly say beneficioso that em, the strength of your para coalition evitar is eso. really Entonces, la fortaleza de la on the coalición strength también of está the members. construida And en la fortaleza de los as miembros. Cassandra mentioned, Y we como decía had Cassandra, strong leadership tuvimos un with liderazgo muy fuerte en nuestro estado, Full que Potential, which is an amazing eh, organization here. Full Potential, que es una Advocacy organización muy buena que hace la Anna abogacía. Corson, and she really took the eh, lead and Ana helped us Corsen develop some really lideró strong legislation. estos esfuerzos y nos which I ayudó think con those are all really esfuerzos important. muy fuertes en la legislación. Entonces, todo estos son factores muy Thanks so much, importantes. Ryan.
Muchas gracias, Ryan. Abby, escuchemos un poco más del contexto sobre la política pública de ustedes. Gracias, Ryan. Como en Maine, nuestras escuelas tuvieron nuestra política tuvo apoyo bipartisano, entonces no lo necesitamos en California y nos dio gusto que pasara de manera unánime antes de ser parte del proyecto de ley de presupuesto. Y parte de esto que fue muy intencional, hablando con alimento para todos en vez de universal, porque teníamos encuestas y resultados de las encuestas que estudiantes para todos tenían más apoyo bipartisano. Entonces, el paquete que pudimos, para que pudimos hacer abogacía en California como parte de nuestro proyecto de ley, fue clave para tener ese apoyo tan fuerte. Como decía Cassandra, en el presupuesto del 2021 tuvimos la fortuna de tener eh, mu- mucho, mucho presupuesto para tanto desayuno como comida y 30 millones para el 21 y el 22, 2021 y 22, para los fondos más grandes de todo el país. Cuando hablábamos con los legisladores, podemos hablar con diferentes componentes de esta política pública, como mencionaba Betsy. Por ejemplo, teníamos un senador rural que también era granjero y agradecía cómo este programa podía redirigir los fondos para apoyar la comunidad de California, de personas agrícolas en el campo agrícola. En conjunto, tiene el potencial de transformar esta visión y apoyar la visión de que todos los estudiantes tengan acceso a alimentos gratuitos y frescos en la escuela. Muchas gracias. Creo que otra cosa que comparten entre todos es que la parte de la coalición, la estructura de la coalición y cómo se desarrolla esto. Entonces, Abby, igual contigo, tal vez puedes hablar un poquito sobre cómo la coalición, cómo participaron todos con grupos diversos para la campaña. Absolutamente. Las asociaciones fuertes eran críticas para tener esto. Cuando empezamos, nuestro objetivo era tener 100 organizaciones en la legislación, pero teníamos más de 200 que se presentaron para apoyar. Tuvieron trabajo y salud y organizaciones de fe y bancos de comida, organizaciones sin fines de lucro y tantos más. Y esta y trabajaron de manera muy cercana para tener una coalición y con diferentes organizaciones. Con diferentes organizaciones construimos una coalición muy amplia y se trajo un conjunto de otras personas que nos iban a apoyar. Y también quiero reconocer a Nancy Skinner, que trabaja en el presupuesto de la coalición y nos ayudó mucho con su historia de justicia social y ambiental. Jess Barkelow también nos apoyó mucho y la senadora Skinner también nos apoyó mucho. eh, Trabajó con una cuarta parte de la legislatura y eso nos ayudó con el apoyo y momento. También quiero mencionar que los distritos escolares también nos apoyaron mucho. California Food for California Kids, esa red nos ofreció oportunidad de visibilidad y prioridades. Conectamos a los directores con personas que necesitaban audiencias y elevaron sus voces en la prensa y en las redes sociales. Por ejemplo, un artículo de New York Times mostró a Erin Palmer, una nutricionista, que contaba la historia eh, que ganaba muy poco dinero para calificar para alimentos reducidos. Las oportunidades en los medios, redes sociales, todo esto nos ofrecía la oportunidad de unir a la coalición y amplificar las voces para que se apoyara esta legislación. Vamos a compartir en el chat un enlace con esta cobertura para que vean quiénes son los miembros de la coalición de California y cómo respondieron los medios a esta coalición diversa. Muchas gracias por compartir, Abby. Es
muy importante, me parece clave escuchar cómo emergieron estas coaliciones en diferentes partes del país. Betsy, yo sé que ustedes tuvieron una manera de organizarse muy particular. ¿Pueden hablar sobre su proceso para desarrollar su coalición? Sí, seguro. Pues nosotros tenemos una persona consultora y cabildea muy bueno, Action Circle, y entonces eso nos funcionó mucho. Hablé un poquito sobre esto al final, eh, como el final que se quiere lograr. Y lo otro que hicimos muy al principio fue desarrollar principios para la campaña. Entonces, estuvimos trabajando en conjunto acuerdos sobre qué teníamos que satisfacer en la legislación y qué no podía ignorarse. Y entonces, los legisladores tenían buenas ideas también y ya teníamos una idea de a qué le podemos decir no o sí, y creamos mucha confianza. Hubo tensiones desde el principio que pudimos trabajar, nos ayudó a tomar decisiones rápidamente en la legislatura y evitó que nos dividiéramos como coalición y que más bien tuviéramos mismas perspectivas. Entonces yo les sugiero mucho esos principios compartidos. No los voy a leer, pero los voy a compartir en el chat nada más para que, como ejemplo, no, ningún estudiante ni familia va a sentir vergüenza ni se va a excluir. Hay también una fuente eh, que no debería ser regresivo este programa, ni limitar a otros programas, que debería aumentar la economía local y cosas así. Invertir también en la capacidad de nuestra agencia para implementar. Entonces, creamos un puesto para eso también. Entonces, por ejemplo, como muchos de ustedes seguro tienen esto, los legisladores dicen, es una inversión muy grande, tal vez solo tendríamos que aumentar, ya que más niñas califiquen, pero no todas. Y rápidamente podemos decir, ok, pues esto está en conflicto con nuestros principios, porque no desestigmatiza y no es equitativo. Entonces ya podíamos decir no rápidamente y eso ayudó mucho. Lo otro me parece que era similar a lo que decía Abby, que era un mensaje compartido. Entonces trabajamos mucho en conjunto para volver a escribir la historia de los alimentos de cafetería y cómo se verían estos y cómo hay marcos de mensajes que Cassandra va a compartir en un enlace. em, lo que fue nuestro mensaje y lo decíamos mucho, los legisladores empezaron a utilizar los mismos mensajes y buscamos reescribir la historia que se estaba contando de que la calidad de la comida era pobre y que las personas no querían que comieran eso. Y después de un año, eso ya cambió y tenía que ver con colectividad y responsabilidad colectiva, que cada estudiante tendría que tener acceso a lo mismo en la escuela, ya sea educación o alimento. Y realmente nos ayudó con la idea de que, bueno, los padres individuales deberían de ser responsables de alimentar a los hijos, porque si vemos deportes y los libros y todo lo demás, eso no era el caso. Entonces el mensaje consistente era muy, muy útil para nosotros. Muchas gracias, Betsy. Y en cuanto a esta historia, quiero hacer una ronda rápida con ustedes de hablar un poco sobre las preguntas comunes o mitos Pushback. que ustedes hayan vivido, como cuando había algo de rechazo a esta idea. Entonces, Abby, rápidamente, tal vez esto es algo que ya se ha escuchado antes. ¿No es esto algo que el gobierno federal debería estar pagando? ¿Y por qué es un asunto estatal este? Esta es una gran pregunta y una que siempre recibimos de las personas en California. Y sí, sería maravilloso que el gobierno federal pasara estos alimentos para todos. La mayoría de nosotros en esta llamada seguramente hemos firmado las cartas y hecho abogacía para esto. Sin embargo, en el 2021 era muy claro que incluso la mejor política federal que era el plan de las familias estadounidenses, igual dejaría el 42% de las escuelas de California. Creíamos reportes individuales que mostraba cuántos de los estudiantes serían ignorados de esa política pública.
También fue difícil crear esto para complementar el fondo del alimento escolar. Entonces, por ejemplo, este año el Estado quiere ver 6.6 billones de los fondos que se vayan a California en comparación a los fondos estatales para las escuelas del Estado. Entonces, de esa manera se puede trabajar en conjunto para avanzar el acceso. Abby. Okay, moving on. Gracias, This Abby. one's for Ryan Entonces, sigamos. Este es para Ryan Parker. So again, in line with like Entonces, nuevamente, storytelling pushback, con los why mensajes y are con we contar engaging with historias, rich kids to eat ¿por the qué food? vamos a trabajar para que los niños ricos coman? Y esta es is otra pregunta que se puedan enfrentar, es que, y que pueden anticipar, es que va a venir de cierta demografía del legislador, me imagino. Y lo que yo diría es que antes que nada, por lo menos en Maine, no tenemos muchos niños ricos, entonces esto no es algo que nos preocupa necesariamente. Antes de la pandemia y antes de nuestro proyecto de ley de alimento universal, la mayoría de los distritos eh, no tenían este problema. Nos queríamos deshacer del nivel o de la categoría más bien. Y entonces eso presentó la idea y le dio a los legisladores un sentido de qué estamos hablando en términos de la población y para que estén interesados. Y yo también compartiría que una de los mejores campañas que tuvimos para nuestra legislación fue el senador Mapuya, que era un líder republicano en el momento, y también tuvimos a Jackson, perdón, que era presidente del Senado en ese momento, y trabajaban muy bien en conjunto. Pero Puya era muy instrumental para que sus colegas republicanos estuvieran de acuerdo. Y una de las metáforas que utilizaba para que entendieran era: "Miren, como Estado ya gastamos más de $1 billón en educación. Entonces, estamos invirtiendo todo este dinero en educación que no le estamos dando a los niños lo que necesitan para lograr todos los beneficios de eso". Entonces, es realmente, decía Betty, una cuestión de inversión. Es como comprar un Ferrari pero no te ponerle gasolina. No tiene sentido, es una locura. Y entonces algo que yo diría, y a lo que yo quería compartir para nuestros legisladores en ese caso, era que yo estuve en la junta por los últimos 6 años, entonces conocía bien cómo se ofrecían los fondos y la realidad era que la manera en la que la Escuela de la Educación recibe fondos en la mayoría de los países en el país es por medio de eh, impuestos. Entonces, de todas formas, están pagando para esto. En el estado de Maine y en nuestro distrito, cada año tenemos que dedicar una cantidad de dinero para nuestro presupuesto de operación para eh, disminuir las pérdidas en nuestro presupuesto. Y ahora que hemos tenido este programa por 2 años en Maine, este año por primera vez en por lo menos una década, nuestro distrito ha llegado a cero en ese presupuesto. Entonces ya no estamos ofreciendo ese suplemento adicional para nuestro departamento y de todas formas eh, el presupuesto sigue ahorrándole dinero a todos Last question for you, a largo and then plazo. passing around Betsy. Gracias, Ryan. This Última is about pregunta form. So as we know, there's a lot of sobre la forma. Sabemos que hay mucha preocupación de que los estudiantes coman de manera gratis paperwork. So these forms y are que no not haya designed for formas de simple elegibilidad. means. Entonces, esto está para determinar otro tipo de Can you fondos. talk to someone who would Cuando say, hablamos con alguien que diría, is worried, alguien que someone who's está worried that their school preocupado, won't make funding overall because there's no direct incentive for families porque no hay to incentivos fill out directos these income verification forms? para estas verificaciones. Well, my Sí, lightning answer would pues mi be respuesta rápida sería it makes no sense to que no not tiene instruct kids sentido in no alimentar a nuestros hijos forms. porque no We tenemos often said como la that burocracia our kids do correcta. not Entonces, have con to frecuencia decimos explain que adults ellos the nos tienen aspects of que it. pagar el There's precio y tried los to adultos have podemos good definir cómo hacer esto. fill Entonces, out either todavía primary, estamos middle, and household income forms. pensando en I will give a esto, plug pero that sí Vermont quiero had mencionar que Vermont recently a pilot program tuvo for direct certification aprobación through para la Medicaid. That's certificación probably going to de be a game changer USDA for para us. Medicaid y eso We va a have ser to algo be diferente careful para nosotros. Hay about muchos detalles when. sobre cómo y And it's cuándo va a really funcionar esto en el important estado, work in Vermont. And I think a pero lot va of a people funcionar en Vermont that's a y little ya side no va a note. haber tanta esta But yes, for us,
esta carga, esta distracción. Entonces, para nosotros, las niñas no tendrían que pagar el precio, son los adultos los que tienen que ver cómo trabajar esto. Muchas gracias. Nos quedan menos de 15 minutos, entonces solo voy a hacer una pregunta más y después recibimos preguntas y respuestas del público. Em, Me gustaría tal vez terminar con preguntas de qué pasa si el Estado tiene este tipo de programas. Avi, ¿nos puedes decir como qué quieres compartir sobre la implementación o algo que esté trabajando tu coalición? Gracias, Ryan. Es School Meals for All, el alimento para todos, está funcionando. Hemos escuchado sobre estudiantes que ya no hay estigma, que comer en la escuela es la norma y que esto se trata también de construir comunidad. La participación en California se mantiene fuerte a los niveles de prepandemia, independientemente de los ingresos. Y tenemos la suerte de que se fundó también evaluación por personas que están colaborando con investigadores en MED para comparar y para compartir a otros estados que no tienen ningún tipo de política pública. Ya tenemos algunos resultados y queremos seguir aprendiendo de ellos. Y seguimos trabajando con más de 100 distritos en la red de California y para apoyar la implementación también de alimentos para todos. Tenemos el grupo de trabajo, la comunidad de práctica, los distritos y sobre los desafíos y éxitos. Cassandra mencionó antes algunos de los temas y desafíos de la hora de comer, de la falta de personal y sobre la burocracia que se apenas estaba discutiendo. Como respuesta, producimos un recurso de éxito. Vamos a compartir en el chat. Hemos tenido también webinars para compartir mejores prácticas y, por supuesto, nuestra abogacía no para en el 2022. Eh, Tuvimos políticas públicas y pudimos cubrir $2 billones, incluyendo 6 millones para infraestructura y capacitación, 45 para el trabajo y desarrollo profesional. Y en este año actualmente ha sido un poco más difícil. California tiene un déficit y nos da gusto que California pueda continuar con su compromiso para mantener este programa y aumentar el reembolso de $1 por alimento. También fue tan exitoso protegiendo los fondos que se ofrecieron el año pasado con infraestructura, pero ya no se recibieron nuevos fondos para ciertos presupuestos. Muchas gracias. Ryan, sé que ustedes tienen una perspectiva interesante sobre esto, porque además eres parte de la junta del escolar. Creo que es importante que tengamos más miembros en las juntas escolares en este trabajo. Se ha hablado cómo esto ha impactado su trabajo. Sí, antes que nada, en términos de la abogacía, una de las cosas que las juntas escolares tienen como misión en el estado de Maine es abogacía por parte de los estudiantes y las familias, pero a la mayoría se les olvida esto y la mayoría de hecho tienen mucha duda de tomar una postura política en asuntos estatales, pero porque yo soy muy activo políticamente y he estado trabajando en la legislación por mucho tiempo y soy un poco un nerd de políticas públicas, estuve investigando las reglas para las escuelas, para las juntas escolares, perdón, una, para pasar este programa de alimento universal y porque eso pasa tan poquito, tiene un impacto muy grande. Entonces, que las juntas escolares tomen acción es muy importante porque son quienes tienen que pasar los presupuestos locales y saben de primera mano lo difícil que es eso. Quería mencionar, como decía antes, nuestro programa de nutrición ya no opera em, en números rojos como lo hacía antes. Habíamos tenido que transferir $80,000 y eso ya no es el caso y ahora pueden volver a invertir algunos de los fondos que están teniendo. Entonces, ahora los alimentos universales es lo que es compartido y ha aumentado la participación
pero también ofrece la oportunidad para más discusión. Entonces, en mi junta escolar, nuestro director de nutrición se jubiló el año pasado y pude trabajar con el superintendente porque desarrollé una relación sobre estos temas y queríamos volver a trabajar con la descripción del puesto para enfocarnos más con la procuración y pudimos encontrar a alguien que nos emociona mucho, que tiene mucha experiencia trabajando con extranjeros locales y está haciendo cosas emocionantes en la cocina y acaba de empezar este verano. Entonces, estoy contento de mantener con este momentum. Ella tiene los recursos con los que podemos trabajar y el apoyo de nuestra That's so junta wonderful to escolar. hear, Ryan. Es And maravilloso and escucharlo, Ryan, and it's y so great es for coming también in. I think it's nos really cool to invita have sort of a mucho y nos da supplemental esperanza a Q&A los section. demás. Entonces, bueno, vamos a hacer Betty, do you have nuestras some preguntas y final respuestas, words pero you would antes, like to Betty, hope algunas anything you are palabras going to share as far as last de words for sabiduría y encouraging de how to esperanza, have some alguna fans in última the campaign process expresión de cómo for mantener el sort of kids proceso para starting otras in the personas que school year. siguen Yeah, for en maintaining estos hope in the esfuerzos. process, Sí, I would mantener say esperanza en el continuing proceso yo trying. diría que es pensar a largo Yeah, it's taken plazo us a long time. It didn't y happen nos ha llevado mucho overnight, tiempo, no and those sucedió core de la noche a la principles mañana. Entonces, construyan una give base, people denle a las just personas valves and maneras para places to go from one way to involucrarse just de filling las out maneras a más referral fáciles, card como or llenar una you know carta de you're on a apoyo, focus mandar un group and then you just correo, presentarse en un you know evento, showing up and a testifying later. presentarse, a Celebrate testificar and en appreciate the audiencias y small celebren y agradezcan small a gains that todas you made esas ganancias, because esos it's in it éxitos for the pequeños, long haul. porque And es even un though we pass this es trabajo muy legislation, largo y aunque we'll be pasemos la back every legislación, year telling vamos a you estar the story regresando cada and año contando la thanking historia, people for all mostrando el their work. impacto, agradeciendo a la I gente, think que that's es muy important. And importante. the other Entonces thing yo I creo que would eso say importa y lo don't último que diría es que people who todo report tiene que ver con point historia. to Las medical personas que portion in the repiten data, lo through que all the se quiere person's contar history. So y for los datos, pero everyone's, también las historias it was a personales. personal Entonces todas las story. And personas when que hablaron, era una legislation historia was being personal. moved, Y los especially legisladores fueron muy you see how conmovidos, their especialmente con los stories, they estudiantes started to share compartiendo sus their own historias. stories for Empezaron a teachers. compartir sus propias And historias that's de, really very eh, personal to los them. legisladores And empezaron a you compartir really sus have to historias de respect la those. And you infancia. have to Y do that. eso You can't hizo not. una gran diferencia. Es como, tenemos que hacer esto, no hay manera de That's que no lo wonderful. Thank you hagamos. so much, Betsy. Maravilloso. And Muchas Ryan, gracias, Abby, Betsy. definitely want Y to Ryan, open up the Abby, floor if queremos anybody pasar el here that micrófono a starts wanting cualquiera to aquí ask a que quiera panelist hacer a alguna question. Feel free to type pregunta. your A question los in the chat. panelistas, compartan sus Your preguntas en Google el chat. raising your hand coming off the chat Pueden box. levantar su Once mano once si tienen you alguna pregunta. Nos to, to, gustaría to be here to kind of help estar aquí answer anything para that you might be curious ayudar a about. responder alguna Hand pregunta que Abby tengan. or I can read a Yo question. puedo leer una From pregunta Mike. It's, de I've Mike. always said it's cheaper to Que cook dice, yo like siempre he healthy dicho que es meals más and buy barato less frozen preheated meals. Is com- there any research that shows cocinar how comida fresca. certification Hay has investigación de improved cómo ha mejorado schools now having la guaranteed meals? actividad In California, académica de las departmental niñas. En schools will use California cafeteria staff trabajan con chefs help locales para trabajar con el personal, I'll maybe etcétera, start. etcétera. Yes, there's Yo certainly puedo research empezar. indicating Sí, the hay benefits investigación, when sí, que kids muestra aren't que able to find cuando their las academic niñas achievement no tienen hambre, improves su and actividad also académica some mejora. Y también research hemos that visto schools are more healthy investigaciones place de que las places escuelas for son Americans los to eat lugares food. So there's an donde abundance of los research estadounidenses and we're working to comen de provide manera schools más saludable. school Entonces, districts queremos and tener más schools apoyo para to los distritos escolares serve and prepare para servir y freshly preparar made meals. alimentos We have virtual frescos. culinary training that you can find for free on our Tenemos website, recipes, things like that. recetas y cosas A así. coming series Nuestra to help página school year tendremos una make serie ready meals también versus con ideas para totally new menús y additions recursos. to Y también prepare quiero at the echarle time. porras Innovation, workforce development, formal apprenticeship, and a pre-apprenticeship personas que están haciendo programs as part of the budget. programas And the como MBA parte del program proyecto y es schools during their increíble training to train their staff las cosas que están for haciendo los strategic directores también para management capacitar a to su better personal con prepare los fondos con los que culinarians se and están beyond to asociando do formal y se meeting están planning asociando and con los hearing from them institutos about how their de staff Estados Unidos, developed el Instituto broccoli for the first Culinario, time and had no eh, idea broccoli could taste so good. And que those no sabe, that training
que no sabían que el brócoli podía saber tan bien y todas las capacitaciones hacen mucho, ayudan mucho. em, Entonces, sí, definitivamente la comida saludable cuesta menos, pero se necesita la gente y el equipo para llegar ahí. Entonces, en California tenemos mucha suerte de tener este I just wanna apoyo. jump in and just echo something that Betsy Sí, said. yo quisiera decir It's algo más, when we're doing any retomar lo que field, decía Betsy. Cuando hacemos it's not cualquier important tipo de to have every abogacía, es data que you sí es have in your importante back tener pocket, la but it's investigación y also los datos, pero son just las that historias que advocacy for realmente those who are impactan doing it. los And not all legisladores the y people that end up on quienes the hacen committee las will políticas typically públicas. fall Entonces es in line with importante poder the tener acceso a esto. education. Pero si hablamos I con was in the cualquier meantime profesor en about cualquier lugar del people coming back país from lunch sobre un versus estudiante having que gone llega out to después eat. del lunch, That's lo also que a huge regresa story. con You'll hear hambre, people esa es tell toda you la historia que firsthand what is gonna necesitas. happen, and then Nos va a repeat decir qué that va a back suceder y in the eso se va a protocol too. repetir para cualquier And niño once you en get todo el them país. eating and Y you una give vez them que that empiezan a nutrition, comer they y will do tienen exactly nutrición what they want adecuada, in les class. va a decir también But in Zoom exactamente lo que is how much more sucede. focused the student can be. Lo más Kids eat a enfocado lot. es que van a estar las niñas. Los Kids niños thirst. no We pueden all know that. estudiar Anybody cuando with sus children knows what estómagos happens when a kid gets están hungry. vacíos. Todos And sabemos legislators qué they know pasa it too. cuando los niños Most tienen hambre. legislators, at Y least in también los Maine, legisladores saben have eso, por lo menos grandparents, en have been Maine, teachers. tienen So make hijos, stories, make nietos o han sido connections. profesores, entonces cuenten historias y hagan las conexiones, es crítico. Sí, hay un comentario muy bueno en el chat sobre durante la pandemia que la enfermera veía menos estudiantes. Que si tenemos esta oportunidad hay que contar estas historias de las enfermeras, de quien sea en la escuela que pudo ver la diferencia de la cultura en la cafetería y la habilidad de las niñas a que mejoren y hagan mejor académicamente cuando tienen buena Thanks, y'all. alimentación. And thanks for the question. Muchas gracias The a todos y next gracias por las preguntas. presenter, Tenemos otra de knowing that this Jennifer. will be a multi-year Sabiendo que este va a ser un process, your advice proceso for pursuing de a small muchos meal años, each year, ¿cuál es su with time, sugerencia space, etc. Are you all willing to para sacrifice producir? meals for all each year? I could jump in real quick on that. Yo Just puedo always decir rápidamente que mi advocacy is always sugerencia more than you think you're siempre gonna get. And es negotiate empieza backwards más is con lo que the crees que vas a biggest mistake lograr that a lot of y folks negocia hacia atrás. Muchas getting veces exactly what they want un is error es you know que um, se when da everyone's talking about exactamente lo que that se then you have to necesita, understand pero what cuando it Betsy is that habla you're looking sobre, for and know that that tenemos que is saber the exactamente qué es best lo que way you're queremos gonna grow the lograr, food. And if you can dónde go in vamos, cuál es el límite y si asking for more podemos, than that, then when dónde you negotiate podemos backwards what you preguntar, wanted no in the first hay que place, it's very negociar reasonable. pidiendo más. Awesome. Anyone else want to comment on Muy that? bien, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Okay, we have maybe Ok, time for one more tal vez question. tenemos tiempo para una How can pregunta community más. members ¿Cómo participate pueden help in this? I run los the miembros nutrition program comunitarios at the local apoyar community esto? center. Maybe some Tal vez advice. alguna sugerencia que alguien tenga. Sí, yo pienso que hay que ser parte de esa coalición y esperemos que haya una y encontrar esos asociados donde todos se beneficien de eso o del resultado final y donde todos tengan un rol en eso y ofrezcan su perspectiva. Yo diría donde sea que se esté, si hay una coalición, definitivamente hay asociados que están interesados en esto y empezar a planear cómo eso puede avanzar en su estado. Entonces, sí, corto plazo, escriban una carta al editor. Yo sé que eso suena muy viejo en línea o en el periódico, donde sea que viva, alguna manera de compartir su opinión de por qué esto es tan importante. O conozcan un legislador y coman en la cafetería de una escuela y hablen sobre lo diferentes que son los alimentos y las comidas. Creo que hay un rol para todos Awesome. y Thanks so much, todas. Betsy. And Muy bien, muchas again, I gracias, just want to Betsy. reiterate to all y'all Y for quiero everyone who reiterar, participated today. agradecerles a Just todos speak a por little haber more estado aquí about y y'all's hablar un poco efforts más and sobre sus the esfuerzos connection with Farm to y la School, conexión Nutritious con Meals Farm for to All. School y It's Alimentos been para a Todos. Esto wonderful ha sido opportunity. I know we're getting una ready to oportunidad recognize each other in maravillosa. the chat. Estamos recibiendo So, muchas so thank felicitaciones you all again. And thank you también. for everyone Así who que gracias a todos y gracias a todos que participated estuvieron aquí hoy with us. And thank you, participando. Sandra and Bounce.
y a Cassandra y a Valentina, nuestro intérprete el día de hoy. Y antes de cerrar, quiero invitarles a todos a que estén con nosotros, que se vuelvan miembros, y acabo de poner el link en el chat, entonces denle clic ahí a ese enlace para ver y para hacerme miembros. Y vamos a cerrar aquí. No olviden que vamos a estar compartiendo la grabación, las diapositivas, el contacto de nuestros panelistas, por si tienen más preguntas. Vamos a poderles conectar y no duden en escribirnos. Y nuevamente, muchas gracias y que tengan una buena tarde. Thanks, everyone. Gracias a todos.